Bueno, muy bien, buenas noches a todos aquellos que nos he saludado. Eh, y bueno, con la ayuda del Señor, como decía Andrés, vamos a terminar el libro de Hebreos. En esta oportunidad nos toca el último capítulo, que es el 13, un capítulo muy especial, un capítulo en el cual personalmente estoy agradecido. Muchas veces le doy gracias al Señor cuando eh, tengo la posibilidad de compartir con mis limitaciones del caso la palabra y agradezco a veces por los capítulos, a veces no siempre, digamos, ¿no? Agradezco por los capítulos que me han tocado porque son de mucha bendición. Y en primer lugar para mí, y quiero que sea también para ustedes en esta noche con la ayuda del Señor. El capítulo 13, a diferencia de los 12 capítulos que lo anteceden, que fueron capítulos en el cual el autor se dedicó a exaltar a Cristo, a su obra a favor de nosotros, el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Da un giro rotundo en el eje temático y la enseñanza principal que podemos rescatar del capítulo 13, que es totalmente práctico. Fue práctico para los hermanos a los cuales lo escribió en ese momento, y tiene la preciosa bendición que lo encontramos solamente en la palabra de Dios, que es práctico para nosotros en el día de hoy. Y de la misma forma, y a veces algunos versículos pareciera, como nos pasa muchas veces cuando leemos la palabra, pareciera que se terminó de imprimir hace poco tiempo, y que está hecho para nosotros. Y hay muchas cositas que vamos a ir viendo con la ayuda del Señor, que son prácticas y fueron prácticas para aquellos hermanos, y deseo que sean prácticas también para nosotros. ¿Qué les parece si estos 25 versículos que vamos a leer, si lo hacemos ágil y leemos cada uno un versículo? Si Andrés permite que se puedan desmutear, así seguimos la lectura y podemos también escuchar a las hermanas leer, que lo hacen también. Empezamos entonces. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A un hermano que quiera seguir a partir del 13 en adelante. Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente,
sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que soportéis la palabra de exhortación, por eso he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Bueno, el versículo 1 es muy cortito, pero muy directo, porque nos insta a tener y a ejercitar en nuestra vida un amor práctico y un amor permanente, y en especial con los de la fe, no un amor que, como solemos ser nosotros, que sea cíclico y que hoy amo y mañana no amo, o amo los sábados y los domingos y durante la semana dejo de amar. Y en relación al punto número 2, en el cual insta a que no nos olvidemos, dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué precioso es poder, con la ayuda del Señor y en función a lo que hemos dejado obrar al Señor en nuestra vida, poder ser amorosos, poder brindar amor para con los demás. No estamos hablando acá de un amor erótico, ¿no? Sino de un amor práctico, un amor, como vamos a leer a continuación, que nos ayuda y nos permite ponernos en el lugar de los demás y entender su situación y ser sensibles sin ningún tipo de interés, solamente saber que esto mismo que nosotros hacemos lo hubiese hecho el Señor si lo hubiera tenido la oportunidad. Y nosotros en ese momento somos las manos del Señor en acción, porque Él muchas veces, conociendo nuestro corazón, conociendo nuestras posibilidades, aunque no nos damos cuenta de ellas, nos pone a nuestro alcance la posibilidad de ayudar a los demás. En este contexto de la pandemia, en casa hemos tenido la posibilidad de ayudar a algunas personas, y fue un ejercicio que el Señor nos lo fue mostrando de a poco. Seguramente muchos de ustedes les ha pasado más de lo normal que tocan el timbre o que nos crucemos con personas que están pasando necesidad. Y el Señor nos insta que también en esa situación y en ese contexto no dejemos de hacer el bien. Y hemos tenido la posibilidad de predicar el Evangelio, aunque capaz que en este contexto puntual hay personas que les cuesta mucho recibir
de una forma más conceptual y entender la obra del Señor Jesús cuando están pasando muchas necesidades, pero vemos que algunas veces no hemos podido ayudarlos, o algunas veces sinceramente nos hemos olvidado de capaz de preparar la vianda que habíamos prometido, y a pesar de eso ellos siguen viniendo, no solamente obviamente para recibir lo que necesitan, en lo poco que uno puede ayudar, pero sí para en algunos casos poder charlar, y seguramente el Señor nos permite que puedan tener un momento distinto en el cual con la ayuda del Señor podamos ser de bendición para con ellos. Mimi también seguramente puede contar mucho porque lo ha hecho también en su casa con los chicos, y otros tendrán, obviamente siempre que hago referencia de algo que sé, y lo hago con todo el cuidado y con todo el amor, y contentos de lo que cada uno de los hermanos han podido hacer. En el versículo 2 vemos que insta a tener hospitalidad, y hace referencia, si no me equivoco, a Génesis, el capítulo 18, en el versículo del 1 al 15, la palabra de Dios nos muestra cuando a Abraham se le aparecieron tres hombres que eran angelicales, y por eso dice que practiquemos la hospitalidad, porque sin saberlo, algunos que la practicaron han hospedado ángeles. Seguramente a nosotros no nos va a pasar eso, pero siempre tuve desde chico, cuando leí este versículo, me vino un grato recuerdo de la casa de la tía Dorita y del tío Roberto. No es porque sean familiares míos y porque los he amado tanto y la amo tanto a la tía que quiero dorarle la píldora o no sé qué, porque sea ella, ¿no? Pero siempre me llamó la atención que en su casa hubo lugar para muchas personas. Hay historias muy lindas, y siempre hubo una habitación en la casa que estuvo lista para aquellos que pasaban por Buenos Aires, misioneros, hermanos, gente que iba a un campamento. Bueno, en algunos casos tuvieron frutos, como fue el caso de Paola, que era de aquí, que se fue, que apareció ahí para dormir para un campamento, y bueno, y todo terminó como ya ven el resultado, ¿no? Así que ha sido de mucha bendición cuando nosotros vemos que hermanos tienen una hospitalidad sincera, una hospitalidad sin pretender nada a cambio, sino que hacer lo mismo que haría el Señor. En este contexto, si nos vamos al contexto de Hebreos, brindar hospitalidad sería un poco lo que nos pasaría ahora si dejamos entrar a cualquiera que necesite un lugar para dormir. Reviste cierto riesgo, pero en ese momento está hablando puntualmente de darle hospitalidad a aquellos hermanos en la fe que estaban escapando de su antigua forma de vivir y que seguramente los estaban persiguiendo, y eso revestía cierto riesgo, poder tener a alguien en casa que está siendo perseguido. Así que sin duda eres algo que en ese momento como ahora es de mucha bendición para los que lo practican, pero en ese contexto, en el contexto que el autor aconseja esto, sabe que revistes cierto
cierto riesgo. Vamos también al versículo 3, que es otra de las cosas que insta el autor a los creyentes. Dice: acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Lo mismo, acá está hablando de los presos, y hace referencia a los cristianos que fueron encarcelados y que eran maltratados a causa de seguir el Evangelio. Y era un desafío también para los hermanos en ese momento velar por ellos, visitarlos si estaban presos, llevarles alimento, asistirlos, porque también era una forma de exponerse en la sociedad. Cambia de tema el autor y en el versículo 4 habla del matrimonio, diciendo que el matrimonio debe ser honroso. Y él dice la frase: y el lecho sin mancilla. Quiere decir que el lecho, la intimidad del matrimonio, la intimidad del marido y la mujer, en ese lecho no debe haber deshonra. Por lo tanto, dice, los que practican deshonra en los hogares donde ocurre esto, por lo tanto hay fornicación, donde hay adulterio, eso va a tener consecuencia y Dios los va a juzgar, sabiendo que va a tener una consecuencia para aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesús, y va a tener una consecuencia eterna, pero sin estar con Cristo, una eternidad de sufrimiento. Pero también es importante que pensemos en este concepto de honrar al matrimonio en una actitud que sería bueno que nosotros tengamos en la actualidad, aquellos que estamos casados y aquellos que en el futuro lo estarán. Es muy común que en nuestra sociedad y en nuestros tiempos la institución del matrimonio cada año que pase va a estar más deformada, y muchas veces nos podemos encontrar en conversaciones en las cuales el matrimonio se ningunea o se lo menosprecia o se lo ridiculiza, y es necesario estar atentos como hijos de Dios para reivindicarlo y para dejar en claro que primero es un mandato de Dios, es una institución preciosa creada por Dios, y que como tal debemos protegerlo, y debemos en nuestras familias bregar y pedirle al Señor que nos ayude para que nuestro matrimonio sea de bendición para aquellos que viven en él y también para los demás. Vamos al versículo 5 y 6 que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, haciendo referencia al Salmo 118, 6, si no me equivoco: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el versículo 5 y 6 nos habla de... sí, es correcto. En el versículo 5 y 6 nos habla del contentamiento. El contentamiento que debe tener un hijo de Dios, comparándolo con los judíos de ese entonces, que se jactaban de tener su tabernáculo, de tener sus ofrendas, sus rituales del sacerdocio. Ellos, por así decirlo,
creo que dije esa palabra, se jactaban, era su forma de diferenciarse del resto. Y en cambio, acá nos habla de algo mucho más simple, pero más profundo y único, que nosotros tenemos que estar contentos porque somos suficientes. El cristiano, el Hijo de Dios, es suficiente en Cristo. No necesitamos de nada adicional para que tengamos contentamiento. En el Señor Jesús tenemos todo y debemos estar contentos. Y eso lo digo para todos en primer lugar. Yo sé que a veces nos cuesta estar con una sonrisa, pero podemos decir que hay veces que somos medios, nos cuesta mostrarle a los demás, ¿no? De una forma práctica en nuestra cara. Bueno, ahora los barbijos nos ayudan mucho. Vieron que uno ve a uno y cuando está hablando con otra persona no sabe si esa persona le está hablando, si está contenta, si está triste, si le está sacando la lengua. Uno no sabe lo que pasa atrás del barbijo, pero sería bueno que a pesar de que tengamos muchos barbijos puestos, algunos como Tito usan 2 o 3 al mismo tiempo, tengamos contentamiento, que puedan decir, esta persona tiene algo distinto. Si nos preguntan, sí, tengo algo distinto, tengo al Señor Jesús en mi corazón, que cambió mi vida, y en el Señor Jesús tengo todo. Que podamos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. En Deuteronomio 31, del versículo 6 y el versículo 8 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va delante contigo. A veces nos olvidamos de esto. No te dejará ni te desamparará, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, dice la palabra de Dios. Así que los animo, hermanos, a que estemos contentos, o por lo menos si lo estamos, que se note, que se note. El versículo 7, vamos al versículo 7, por favor, dice, acordaos de vuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Es inevitable cuando leemos este versículo y si queremos, acá en este contexto estaba hablando de que muchos de ellos muchos de los cristianos a los cuales el autor les está escribiendo esta carta, muchos de ellos habían vuelto del judaísmo, del sistema levítico, de prácticas judaizantes, y muchos de esos pastores que les está sugiriendo que se acuerden de ellos, estos hermanos, si se acuerdan de ellos, pueden ver que estos pastores se mantuvieron firmes hasta el final, a pesar de sufrir persecución. Así que nosotros, si nos retrotraemos a nuestro tiempo, a cómo hemos conocido al Señor, algunos de los hermanos que nos acompañan hoy, capaz que el Señor les permitió asistir a más de una iglesia y pudieron tener más de un anciano, más de un pastor que fueron influyentes para nuestra vida. Cada uno puede estar pensando ahora en ellos, dar gracias por ellos, por aquellos que nos han antecedido. ¿Lo dije bien? Sí. Aquellos que nos han marcado en nuestra vida, aquellos que podemos decir han puesto su fe en el Señor y el Señor ha hecho maravillas con ellos. Ahora, no podemos pretender, porque todos no podemos pretender ser iguales que ellos. O sea, yo, por más que soy pelado y tengo el mismo apellido, no puedo pretender ser igual que mi tío Roberto, ¿no? Porque él tuvo un llamamiento y fue llamado a un servicio, pero lo que sí nosotros todos hemos sido salvados, hablando en serio, hemos sido llamados a tener una vida de fe. Y esa vida de fe que los que nos han antecedido han tenido,
nosotros también tenemos que abrazarla y tenemos que disfrutarla. Así que acá el autor dice, no se olviden de los que han pasado, acuérdense de ellos, acuérdense que sufrieron, vean, recuerden que su fe puesta en práctica ha tenido buenos resultados y imítenlos de la misma forma para que puedan disfrutar una vida de fe, que es lo que el Señor nos ha llamado. Y inmediatamente en el versículo 8, capaz que si lo leemos, hay autores y comentaristas que hablan sobre este cambio que, si hablamos de la estructura del capítulo que ha tenido por cómo viene desarrollando la Escritura, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo un poco lo que rescato de este versículo es, hermanos, haciendo referencia al versículo anterior, el mismo Señor Jesús que ayudó a nuestros pastores, el mismo Señor Jesús que ayudó a los discípulos, el mismo Señor Jesús que va a ayudar a nuestros hijos cuando crezcan, el mismo Señor Jesús que ayudó a los hermanos que inauguraron la obra en nuestra iglesia, el mismo Señor Jesús que puso el deseo en el corazón a muchos corportores a caminar toda nuestra Argentina repartiendo Biblias, con pocos recursos, seguramente con un montón de necesidades, pero ese mismo Señor es el que tenemos nosotros hoy en día, es el que nos está ayudando en este contexto tan adverso, es el que nos está permitiendo ahora estar juntos, y es el que sin duda tiene un plan especial para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia en particular. Así que demos gracias porque el Señor Jesús sabemos que está con nosotros, nos va a ayudar, nos ayuda, nos bendice y va a cumplir en nosotros sus promesas. Y esto nos debe llenar de fe y de felicidad. En el versículo 9 dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Acá está hablando de las doctrinas diversas que en ese momento podían engañar y podían llegar a perjudicar a algún hermano, eran las prácticas judaizantes, eran formas de llegar a la santidad mediante cultos que eran totalmente ceremoniales, totalmente paganos. Algunos cultos estaban en cierto marco de legalidad, de legislación. Por ejemplo, en el caso de los alimentos limpios, los alimentos puros, cómo se producía la pureza de los alimentos a través de un ritual que cambiaba a la persona que lo hacía en la sociedad de su cuerpo para afuera, pero todo esto que hacían no cambiaba el interior de las personas. Una versión que siempre me gusta citar, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas o ideas extrañas, su fortaleza espiritual proviene ¿de qué? De la gracia de Dios, y no depende, como decíamos recién, de reglas sobre alimentos que nada sirven a quien las siguen. Gracias a la gracia de Dios podemos vivir una vida santa y podemos acercarnos al Padre. Así que tengamos presente esto. Hoy por hoy, si lo comparamos con la actualidad, podemos poner como un ejemplo algunas doctrinas que a veces pueden llegar a confundir a hermanos sencillos, como por ejemplo el hecho de alcanzar la santidad o alcanzar la salvación o mantener la salvación que Cristo nos garantiza para siempre a través de
ejecutar obras, hacer obras, o ofrendar de determinada forma que el Señor no enseñó para nuestro tiempo. Y eso puede ser un paralelismo de lo que estos hermanos vivían en ese contexto, de lo que nosotros podemos llegar a tener en el día de hoy. Vamos al versículo 10, diciendo: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Nuestro altar, ¿quién es? Es Cristo. Y todas las bendiciones que tenemos provienen de Él, pero para disfrutar de ellas, por esto acá dice que no todos tienen derechos de las bendiciones que Cristo da a sus hijos, aquellos que se han arrepentido. El versículo 11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Acá hace un paralelismo entre los animales que eran seleccionados por su característica, eran sacrificados y su sangre era introducida en el templo, y el sumo sacerdote la llevaba como ofrenda de expiación de los pecados del pueblo. Esos animales que eran ejecutados para ese rito, ¿qué pasaba? Luego, fuera del campamento, fuera del tabernáculo, eran quemados. Y el Señor Jesús, hace referencia en el versículo 12, también, que fue en propiciación de nuestros pecados de una vez y para siempre, fue crucificado también fuera de la muralla de Jerusalén, fuera del campamento judío, pero en beneficio para ellos y en beneficio para nosotros. Por lo tanto, el versículo 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando el vituperio. Debían romper con el judaísmo, debían alejarse de las prácticas judaizantes y tenían que dejar de lado todos los sacrificios que se hacían en el templo y comprender que el sacrificio que hizo el Señor Jesús, como decíamos recién una vez, era suficiente. Y el versículo 13, si lo leemos en otra versión, dice: entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Muchas veces nos vamos a exponer cuando nos querramos alejar, aquellos hermanos que capaz que han conocido al Señor de grandes y se tienen que apartar, tienen que dejar de hacer cosas que pensaban que les conducía a Dios, que pensaban que los conducían a la salvación, a una vida eterna, y a veces eso trae, en algunos casos, un choque dentro de la familia, o dentro de aquellos, o con aquellos que nos conocen. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar eso, confiados de que hemos aceptado al Señor Jesús y que tenemos que dejar de lado todas aquellas cosas que no son de provecho y que no nos conducen a la salvación más que a confundirnos. El versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En ese momento Jerusalén era la ciudad preferida y anhelada por aquellos que servían en el templo. El cristiano, el Hijo de Dios, a partir de estos hermanos que habían conocido al Señor, tenían que entender que Jerusalén no les pertenecía, que no la necesitaban, porque la ciudad del Hijo de Dios
no está acá, sino que es una ciudad celestial que el Señor nos está preparando. El versículo 14 en la nueva traducción viviente dice, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Vamos al versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por la gracia del Señor y por haber aceptado su obra, y solamente por eso podemos llegar al Padre como hijos suyos, redimidos por la obra del Señor Jesús. Así que debemos tener esta actitud permanente de labios que honren y que confiesen el nombre del Señor Jesús. Qué lindo que tengamos esta actitud, como hablábamos anteriormente, de tener una actitud que se note que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que tenemos todo en Él, que también estemos permanentemente, ¿por qué no?, cantando, alabando al Señor y dando gloria a Él. Siempre me acuerdo cuando Tito contaba, cuando se casaron, que una de las cosas que creo que le encantaban de Alicia era que siempre estaba cantando. No quiere decir que ahora no cante, pero que siempre Alicia estaba cantando, y los chicos Seba y Caro también lo recuerdan. Qué lindo que nos recuerden, como yo recuerdo a mi abuela, las horas que pasaba orando, encerrada en su habitación de rodillas. Que tengamos esto presente para nuestras vidas. Vamos ahora al versículo 16, por favor. Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Debemos, hermanos, en lo poco o en lo mucho que el Señor nos haya prosperado, poder hacer el bien a los demás. Es algo, conceptos que hemos hablado antes, y aparte de hacer bien a los demás, nos hace muy bien, y el Señor se agrada de esto, hermanos. Y el versículo 17 que sigue hace un poco referencia al versículo 7 que nos hablaba de los pastores, y hacía referencia que nos acordemos de aquellos pastores que nos han precedido, por así decirlo. Pero ahora el versículo 17 nos habla específicamente de los pastores actuales, y nos insta, y les instaba a estos hermanos, como también a nosotros ahora, hermanos, que los obedezcamos, que nos sujetemos a ellos, porque ellos, hermanos, velan por nuestras almas. Y ellos obviamente van a dar cuenta por el trabajo que Dios les ha encomendado, por esta responsabilidad que tienen para con la iglesia, en este caso con la iglesia local, y podemos pensar en nuestros 4 ancianos. Y qué bueno sería que ellos lo puedan hacer con alegría. Siempre en la obra del Señor va a haber momentos en los cuales nos podemos llegar a entristecer, nos podemos llegar a frustrar. Quiera Dios, hermanos, como dice acá, que no seamos causa de que ellos se quejen, que ellos se arrepientan, ¿por qué no?, de haber tomado esta responsabilidad. Oremos por ellos para que el Señor los sostenga, para que el Señor los bendiga, y que por más que haya momentos que, ¿por qué no?, de preocupación, que ellos puedan hacer este trabajo tan digno y tan importante, que lo puedan hacer con alegría. Vamos al versículo
18, y acá el autor dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Acá el autor sugiere que estaba pasando algún tipo de persecución, capaz, y algún sufrimiento a raíz de esa preocupación. Capaz que algún detractor judaizante lo había perjudicado. Así que, a pesar de eso, él dice que tiene su conciencia tranquila porque delante del Señor seguramente ha hecho las cosas bien, ha hecho las cosas muy bien. Y en el 19 nos dice: y os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea sustituido más pronto. Este versículo nos puede dar a entender que este pedido de oración que hizo en el versículo anterior nos puede dar a entender que va a regresar a verlos en algún próximo viaje, o que en ese momento está en prisión y está próximo a ser liberado, por eso hace referencia a que sea restituido más pronto. Así que, bueno, eso capaz que algunos hermanos que tengan más conocimiento pueden tener algún dato más puntual de esto, pero es un poco lo que yo pude inferir. A partir del versículo 20 en adelante empieza a cerrar el capítulo y el libro. El versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta oración, en el versículo 20 y 21, pide que los santos fueran equipados de toda buena obra y que hagan la voluntad de Dios y nada más que eso. Hay un comentario que dice que el Señor, respecto a toda buena obra, a las cosas que el Señor nos pone en nuestro camino para hacer, el Señor nos conoce y pone muchas veces el deseo en nosotros, nos da el poder para hacer eso que si no fuera por Él no lo podríamos hacer, nos da las fuerzas, y cuando lo hacemos, sin duda tendremos la recompensa y un gozo precioso y único que con otras cosas nunca lo tendremos. Y en la obra del Señor, cuando vemos el fruto de hacer las cosas en su voluntad, de ponernos en su mano, ponernos a disposición y tratar de, muchas veces dejando de lado cosas que nos gustarían hacer, ver que podemos ser juntos de bendición para los demás. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. En otras palabras, les pide por favor que hagan caso a las palabras y a las enseñanzas prácticas que en este capítulo les está dando. Luego hace referencia en el versículo 23 a la libertad de Timoteo, que estaba preso. Por eso, a raíz de esta referencia, algunos asocian a la posibilidad de que el autor del libro sea Pablo, ¿no? Pero bueno, eso no está del todo confirmado. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos
Los de Italia os saludan, o sea, quiere decir que el autor puede estar en Italia o que les está escribiendo a un grupo de hermanos que están en Italia. Así que, y saluda con la gracia sea a todos vosotros. Amén. Así que damos gracias al Señor por su palabra, espero que se haya entendido y que sea de bendición para todos ustedes como lo fue para mí. Deseo, hermanos, que podamos, como nos enseña este capítulo, que podamos poner en práctica el amor sincero, la hospitalidad y que seamos atentos con aquellos que están pasando necesidad, con aquellos que sufren. Gracias al Señor, en nuestro país no somos perseguidos, no somos apresados por predicar el Evangelio, pero sí en otros lugares ocurre y cada tanto nos enteramos y estamos orando por casos de hermanos que están en países muy complicados para predicar el Evangelio, y también debemos orar por ellos porque ellos, al igual que los hermanos a los cuales estaba escribiendo el autor esta carta, la necesidad de ellos la tienen también estos hermanos misioneros hoy en día, en la actualidad. Así que, si les parece bien, cerramos con una oración. ¿Oramos?